No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace 2 años, mis amigas María, Laura y yo decidimos hacer un viaje para celebrar el cumpleaños número 21 de María. Era un viaje especial, pero también cargado de una extraña tensión. María siempre había dicho que no llegaría a los 21 años. Era algo que decía en voz baja, como si fuera un pensamiento que no quería pronunciar del todo. Su fe católica era profunda, y aunque Laura y yo no compartíamos su nivel de devoción, respetábamos su manera de aferrarse a su creencia, especialmente cuando se trataba de su destino. Yo nunca supe si realmente creía que su vida terminaría antes de ese día, o si era solo una sombra de miedo que la perseguía, pero a medida que se acercaba la fecha, su nerviosismo aumentaba. Salimos un viernes por la tarde, cuando las carreteras estaban repletas de autos. El tráfico era pesado, la atmósfera dentro del auto estaba cargada y Mary, al volante, no podía ocultar su tensión. En cada parada que hacíamos, sacaba su rosario, cerraba los ojos y murmuraba oraciones mientras lo pasaba entre sus dedos. Después, rociaba agua bendita sobre nosotras y el auto. Era un ritual que Laura y yo observábamos en silencio, sin burlarnos, pero con la sensación incómoda de que algo la estaba atormentando. No es que no confíe en mi forma de conducir, dijo en un momento, pero tengo un mal presentimiento. Laura y yo intentamos tranquilizarla con risas y comentarios ligeros, pero la sensación de inquietud no se iba. La carretera seguía abarrotada, los autos pasaban como ráfagas de luz, adelantándonos sin piedad, haciendo casi imposible cambiar de carril. Laura y yo nos girábamos constantemente, tratando de encontrar un espacio para que María pudiera moverse con seguridad. «Espera, aún no», le dije en un momento. «Hay demasiados autos viniendo detrás». De repente, un coche pasó a nuestro lado a una velocidad absurda, al menos 85 millas por hora, cortándonos el paso. María intentó frenar y girar el volante, pero el auto perdió el control. Todo se volvió un caos de movimiento y sonido. Giramos y giramos sin control, como si estuviéramos atrapadas en una espiral sin salida. Los gritos se confundían con el rechinar de las llantas, con el golpe seco de los objetos dentro del auto chocando entre sí. El mundo giró, y luego, de repente, todo se detuvo. El auto chocó contra la barrera de contención, el impacto sacudiéndonos con violencia, dejándonos jadeando y aturdidas. Pero lo más extraño no fue eso. Cuando salimos del auto, esperando ver una fila interminable de vehículos esquivándonos o frenando de golpe, la carretera estaba vacía, completamente vacía. Era imposible. Habían pasado apenas 2 minutos desde que habíamos visto la autopista repleta de autos, pero ahora no había ni un solo vehículo a la vista. Nos miramos entre nosotras, incapaces de entender lo que estaba pasando. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero la escena tenía algo de irreal, como si estuviéramos viendo el mundo desde fuera de nosotras mismas. María temblaba, su rostro estaba pálido, su rosario colgando de su mano como si se le hubiera olvidado que lo sostenía. «¿Dónde están los autos?», preguntó Laura en un susurro. Nadie respondió. Después de asegurarnos de que ninguna estaba herida y de llamar a la grúa, nos quedamos sentadas en el borde de la carretera, observando el asfalto vacío como si en cualquier momento fuera a llenarse de nuevo con el tráfico que habíamos visto antes. Pero no pasó. María no dejaba de murmurar lo mismo una y otra vez. «Yo no debía llegar a los 21, yo no debía llegar a los 21». Finalmente, al ver nuestros rostros llenos de confusión, nos miró fijamente y dijo algo que hasta el día de hoy me deja helada. «No sobrevivimos a ese accidente, y ahora estamos en otro lugar». Laura y yo nos reímos nerviosas intentando desechar la idea. «No digas tonterías, María», dijo Laura, aunque su voz no sonaba tan segura. «Estamos aquí, estamos vivas». Pero la verdad es que ninguna de las dos podía explicar lo que había sucedido. Cuando finalmente llegó la grúa y luego un patrullero, el oficial nos preguntó cómo había ocurrido el accidente. Explicamos lo del auto que nos cortó el paso, lo del tráfico pesado, pero cuando él miró alrededor y luego a nosotras, pareció confundido. «¿Pero qué tráfico?», preguntó. «No ha habido congestión en esta carretera en todo el día». Laura y yo nos miramos en silencio. A día de hoy, las tres seguimos sin saber qué pasó esa tarde. ¿Nos deslizamos a otra realidad? ¿Hubo algún tipo de alteración en el tiempo? ¿O simplemente nuestro cerebro se negó a procesar lo que realmente ocurrió?
María está convencida de que, de alguna manera, no sobrevivimos en esa carretera y continuamos en una línea de tiempo alternativa donde su destino cambió. Y lo más inquietante es que, después de ese día, dejó de temer a la fecha de su cumpleaños. Lo celebramos con una cena tranquila, sin mencionar lo que había sucedido. Pero cada vez que pienso en ese día, en el vacío de la carretera, en el absoluto silencio tras el accidente, me recorre un escalofrío. Porque aunque quiero creer que todo tiene una explicación lógica, en el fondo sé que algo imposible ocurrió aquel viernes a las 5 de la tarde. Era una mañana fría y oscura, como cualquier otra en mi rutina diaria. Me llamo Daniel y he trabajado como ingeniero en una planta de manufactura durante los últimos 7 años. Mi trabajo es demandante, superviso la producción, resuelvo problemas en la línea y me aseguro de que todo funcione sin contratiempos. La planta produce piezas mecánicas para maquinaria industrial y aunque el proceso está automatizado en gran parte, siempre hay imprevistos, fallas en las máquinas, retrasos en los envíos, errores en el ensamblaje. Cada día es una batalla contra el tiempo y la eficiencia. Siempre tomo la misma ruta para ir al trabajo. Conozco cada semáforo, cada curva y cada irregularidad del pavimento. Sé dónde los conductores suelen detenerse de golpe y en qué esquinas aparecen autos sin previo aviso. En pocas palabras, es un camino que podría recorrer con los ojos cerrados. Aquella mañana en particular, iba repasando mentalmente lo que me esperaba en la fábrica. El día anterior habíamos tenido problemas con una de las máquinas que tallaban las piezas con precisión milimétrica. Una falla en los parámetros había provocado que varias piezas salieran con medidas incorrectas, lo que significaba pérdida de material y retraso en la producción. Mientras conducía, pensaba en cómo solucionarlo. Tal vez tenía que recalibrar la máquina, tal vez el problema venía de la materia prima. Mi mente estaba sumergida en esos cálculos. Nada indicaba que estaba a punto de presenciar algo imposible. Avanzaba por una calle de 2 carriles, con autos estacionados a ambos lados. El parabrisas estaba empañado por el frío, y el tenue resplandor de las luces de la calle apenas iluminaba el asfalto. Y entonces lo vi. A unos 5 o 10 metros delante de mí, en el carril contrario, una furgoneta gris con faros brillantes giraba de manera brusca, haciendo una vuelta en U directamente hacia mi camino. Frené por instinto. Mi pie golpeó el pedal, mis manos se aferraron al volante, el latido de mi corazón se aceleró. Todo mi cuerpo reaccionó a la inminencia del choque, y entonces parpadeé. Cuando abrí los ojos, la furgoneta ya no estaba. Nunca completó el giro. No podía haberse metido en una calle lateral. No quedaba rastro de su existencia. Miré rápidamente a los lados, esperando verla en alguna parte. Nada. Revisé mis espejos, esperando verla detrás de mí. Nada. Todo estaba exactamente igual a como estaba antes de verla. Como si nunca hubiera estado allí. Lo primero que pensé fue que tal vez la furgoneta había terminado el giro y se había alejado antes de que pudiera darme cuenta. Pero eso era imposible. Había un auto en el carril contrario, viniendo en dirección opuesta. Si la furgoneta hubiera estado ahí, ese conductor habría tenido que frenar o esquivarla. Pero no. El otro auto siguió avanzando con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido. También había un auto detrás de mí, lo suficientemente lejos como para que mi breve frenada no le afectara. Pero si la furgoneta hubiera estado ahí, ellos también habrían visto algo. Nadie reaccionó, nadie pareció notar nada extraño, excepto yo. Me quedé allí, detenido en el mismo punto donde había frenado, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Los faroles parpadeaban débilmente sobre la calle desierta. La neblina ondulaba sobre el asfalto. El silencio era insoportable. Finalmente, solté el freno y seguí conduciendo. Cuando llegué a la planta, intenté distraerme con el trabajo. Los reportes de producción me esperaban, las máquinas seguían funcionando con su zumbido constante, los operadores iban y venían con sus rutinas de siempre. Pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Revisé los planos de las piezas defectuosas, hablé con el jefe de mantenimiento sobre la calibración de la máquina, pero mi mente no estaba del todo presente. Tal vez había visto mal, tal vez fue un reflejo, una sombra, un juego de luces, pero lo descarté rápidamente. Los faros de la furgoneta eran LED, blancos y brillantes. Los autos a mi alrededor tenían luces halógenas, de un tono más cálido.
No podía haber confundido una cosa con otra. Además, yo frené. Mi cuerpo reaccionó porque vi algo allí, y sin embargo, no había pruebas de que realmente hubiera estado. Al llegar a casa esa noche, me senté en la oscuridad de mi sala por un largo rato. Me sentía inquieto. No era miedo exactamente. Era más bien esa sensación incómoda de saber que la realidad, por un momento, había fallado. Como si hubiera visto un error en la simulación. Como si algo hubiera intentado manifestarse, pero no debió hacerlo. Esa furgoneta existió por un par de segundos en mi realidad, y luego dejó de hacerlo. Y lo peor de todo es que aún siento que frené por algo que nunca estuvo ahí. Mi abuela falleció en el año 2005. Hasta un año antes de su muerte, yo había vivido con ella. Para mí, no era solo mi abuela, era mi madre. Me crió desde pequeña, me enseñó a caminar, a hablar, a rezar cada noche antes de dormir. Su presencia fue el pilar de mi infancia y juventud. Cuando dejé el pueblo para mudarme a la capital y estudiar, ella sintió mi ausencia como una herida que no sanó. Siempre lo supe, pero no fue hasta después de su muerte que comprendí el verdadero peso de esa soledad en su vida. En 2007, 2 años después de su partida, mi vida cambió de nuevo. Me casé y poco después quedé embarazada de mi primer hijo. La alegría de la maternidad llegó acompañada de temor. Mi embarazo fue de alto riesgo y a partir del 5º mes tuve que permanecer en cama todo el día. Fue en ese momento, en medio de la vulnerabilidad, que mi abuela regresó a mí. Las primeras veces que soñé con ella no le di demasiada importancia. Pensé que era mi mente procesando la nostalgia, el anhelo de su voz, de su cariño. Pero luego los sueños se hicieron recurrentes. Todas las noches, sin falta, ella aparecía. No eran sueños convencionales, eran encuentros, conversaciones reales, profundas, donde nos decíamos todo lo que quedó pendiente en vida. Hablábamos de su tristeza cuando me fui a estudiar, de cómo la depresión la envolvió poco a poco hasta que ya no pudo luchar contra ella. Me confesó sus miedos, el terror que sentía ante la muerte, algo que siempre me había dicho en vida y que, tras su partida, se había convertido en una de mis mayores angustias. «Mamá», le pregunté una noche, «¿sufriste mucho cuando moriste?» Ella me miró con ternura y respondió con calma. Solo me senté en la cama, cerré los ojos y cuando los abrí, estaba frente a él. Yo sabía a quién se refería, Dios. Sentí un alivio indescriptible, pero también una profunda tristeza, porque mientras ella hablaba, yo veía su muerte como si hubiera estado allí. Mi abuela padecía de hernia hiatal y problemas del corazón. La noche en que murió, se despertó sintiendo un sabor metálico en la boca. Intentó incorporarse, pero su cuerpo ya no le respondía. Su vida se apagó en cuestión de segundos. Yo no estuve allí cuando ocurrió, pero en el sueño lo vi todo, como si me hubiera transportado a ese momento. Como si ella quisiera mostrarme que, al final, no hubo dolor. Los sueños continuaron. Me guiaba, me aconsejaba, me preparaba para la llegada de mi hijo como lo habría hecho si estuviera viva. «Tendrás un niño», me dijo una noche, «un hombrecito fuerte». Me enseñó cómo cortarle las frutas en trozos seguros para evitar que se ahogara, cómo sostener su cabecita al bañarlo, cómo interpretar su llanto para saber si tenía hambre, sueño o simplemente necesitaba el calor de mis brazos. Otras noches simplemente recordábamos. Volvíamos a cuando vivíamos juntas, a las tardes de café y pan dulce, a nuestras conversaciones en la cocina mientras ella preparaba sopa de pollo. Hubo noches en que lloramos. Nos pedimos perdón por errores del pasado, por palabras dichas con dureza en momentos de frustración. Nos abrazamos y nos reconciliamos. Y así pasaron los meses, hasta que una noche todo cambió. Nos encontrábamos sentadas en un banco. Era de madera y metal como los que hay en los parques. «Aquí la gente se sienta a hablar», dijo con una sonrisa, como si estuviera leyéndome el pensamiento. Sentí una opresión en el pecho. Algo dentro de mí supo lo que venía antes de que ella lo dijera. Su expresión se tornó seria, con una tristeza serena en sus ojos. «Ya no vas a soñar más conmigo», susurró. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué, mamá? No quiero que te vayas». Ella tomó mis manos entre las suyas y las acarició con la misma ternura de siempre. «Porque ya me tengo que ir». No me dijo a dónde, pero lo entendí. Le supliqué que no se fuera, que me quedara un poco más de tiempo con ella, pero su destino ya estaba trazado. «No puedo quedarme más.
Nos abrazamos una última vez. Sentí su calor, su olor, la textura de su piel. Todo era real. Cuando desperté, tenía el rostro empapado en lágrimas. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Mi habitación estaba impregnada de un aroma celestial, un perfume de rosas, dulce, puro, incomparable. Jamás en toda mi vida había percibido un olor tan perfecto, y nunca volví a olerlo después. Permaneció en el aire durante unos minutos, como si el universo me estuviera dando una prueba de que todo había sido real. Desde aquella noche, nunca volví a soñar con ella. Pasaron los años, la vida siguió su curso, pero aquella experiencia se quedó grabada en mí. En el 2022, conversando con una conocida, mencioné la historia. No esperaba que su reacción me dejara helada. A mí me pasó lo mismo, dijo con un escalofrío en la voz. Mi abuela también me llevó a esa banca. Se me erizó la piel. ¿Cómo era posible? Me explicó algo que me dejó sin palabras. Cuando alguien muere, su alma pasa un tiempo en un lugar, como una sala de espera celestial. Ahí visten de blanco y permanecen un tiempo antes de cruzar las puertas definitivas. Una vez que pasan al otro lado, ya no pueden contactar a quienes dejaron atrás. Cuando se despiden, dijo mi conocida, es porque es su momento de partir para siempre. Me estremecí. Todo tenía sentido. Mi abuela había estado conmigo hasta que finalmente llegó su hora de seguir adelante. Cuando combinamos nuestras experiencias, nos dimos cuenta de que no eran sueños, fueron encuentros reales. Mi abuela vino a mí para despedirse, para asegurarse de que estaba lista, para dejarme su amor envuelto en cada palabra, en cada consejo, en cada noche compartida. Desde entonces, aunque nunca volví a soñar con ella, sé que está en paz. Y sé que algún día, cuando me toque a mí cruzar esa puerta, ella estará esperándome. Desde siempre, mi madre ha sido la mejor cocinera del mundo. No es solo que su comida supiera bien, sino que tenía una forma especial de hacer que cada platillo se sintiera como un abrazo. Los desayunos eran su especialidad. Cada mañana me despertaba con el aroma del café recién hecho y la mantequilla derritiéndose en la sartén. Pero de todas sus recetas, la más icónica era su pancake esponjoso. Era un secreto familiar, una mezcla perfecta de ingredientes que solo ella sabía equilibrar. Nunca usaba una receta escrita. Todo lo hacía de memoria, como si la preparación formara parte de su instinto. Cuando era niño, solía quedarme en la cocina, observándola mientras cocinaba. Me fascinaba cómo movía la espátula con precisión, cómo sabía exactamente cuándo voltear el pancake sin que se quemara, cómo los bordes quedaban dorados en el punto exacto. Por eso, incluso cuando crecí, cada vez que visitaba su casa, ella me preparaba su especialidad. Era nuestra forma de reconectar, de mantener intacto el lazo que nos unía desde mi infancia. Aquel día me desperté sintiéndome completamente normal. No estaba soñoliento, no estaba confundido, solo tenía hambre. Me levanté de la cama y fui directo a la cocina. Ahí estaba mi madre, de espaldas a mí, frente a la estufa. El aroma de la mantequilla y la mezcla de pancake cocinándose en la sartén llenaba el aire. «Buenos días, ma». No dijo nada, pero continuó cocinando, concentrada en su tarea. Me senté en la mesa frente a mi plato vacío y esperé pacientemente. No era la primera vez que desayunábamos así. Ella siempre preparaba el primer pancake con la misma dedicación, asegurándose de que saliera perfecto antes de hacer más. Pocos segundos después caminó hacia mí en completo silencio y dejó un pancake en mi plato. No dijo nada, simplemente lo colocó frente a mí y regresó a la estufa. Lo miré por un momento, notando los patrones de dorado en la superficie. Era perfecto. «Gracias, ma», le dije antes de tomar el primer bocado. El sabor era exactamente como lo recordaba, esponjoso, ligeramente dulce, con la textura exacta que me hacía sentir en casa. Lo devoré sin dejar ni una sola miga en el plato. Le agradecí de nuevo diciéndole lo delicioso que estaba, pero ella no respondió. Pensé que simplemente estaba concentrada en hacer más, así que seguí hablándole, comentándole lo increíblemente perfecto que había salido ese pancake. Aún así, no recibí respuesta. Finalmente, después de varios segundos de silencio, mi madre habló, con un tono extraño en su voz. «¿De qué hablas? Todavía no te he dado ningún pancake». Su respuesta me sacó de golpe de mi tranquilidad. «¿Cómo que no? Me acabas de traer uno, lo puse en mi plato, lo miré, lo comí. Te di las gracias 2 veces». Ella se giró para mirarme con el ceño fruncido, confusa. Todavía estaba mezclando la masa en el bol.
Ni siquiera había terminado de preparar el primero. Sentí un escalofrío recorrerme. Me levanté y caminé hacia la estufa. No había ningún rastro de que hubiera cocinado otro pancake antes. No había una espátula sucia ni restos de harina en la encimera. Nada que indicara que ya había terminado uno. Y entonces vi la sartén. Dentro, el primer pancake se estaba cocinando. Y era idéntico al que yo había jurado haber comido minutos antes. La misma forma, los mismos bordes dorados, las mismas pequeñas imperfecciones en la superficie. Mi madre notó mi expresión de incredulidad. ¿Estás bien?, me preguntó. No supe qué responder. Me senté de nuevo, esta vez sintiéndome desorientado. Sabía lo que había sentido en mi boca. Sabía que había masticado, tragado, degustado cada bocado de ese pancake. Y sin embargo, no había ninguna prueba de que hubiera existido. Cuando finalmente mi madre terminó el pancake y lo puso en mi plato, me sentí incapaz de comerlo de inmediato. Lo observé otra vez, esperando que algo extraño sucediera, pero no pasó nada. Me obligué a tomar un bocado y efectivamente sabía exactamente igual que el que ya había comido. Han pasado años desde aquella mañana, pero sigo sin entender qué pasó. No estaba medio dormido, no lo imaginé. Sé lo que experimenté. El sabor, la textura, la perfección de ese pancake fantasma. Mi madre nunca encontró una explicación lógica para lo que ocurrió. De vez en cuando bromea con que tal vez el universo me dejó probar un adelanto de su cocina antes de tiempo, pero yo no lo veo como una broma, porque si aquello fue un sueño, entonces ¿por qué me dejó una memoria tan real? Lo único que sé es que aquel día, de alguna forma inexplicable, comí un pancake que nunca existió. Años atrás, en una fría mañana de noviembre, emprendimos un viaje por carretera para celebrar dos cosas importantes: el Día de Acción de Gracias y el cumpleaños de nuestra amiga Sara. Éramos 3 en el auto: mi mejor amiga, Brenda, quien iba al volante, Olivia, mi compañera de universidad, y yo. El plan era sencillo: conducir por varias horas hasta llegar a la casa de Sara, quien había insistido en que pasáramos la festividad con ella. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques y colinas, lejos del bullicio de la ciudad. El viaje en sí era una tradición. Cada año, en diferentes fechas y ocasiones, las 3 encontrábamos la excusa perfecta para tomar el auto y alejarnos juntas, aunque fuera por un par de días. Aquella vez, sin embargo, el destino nos tenía preparada una experiencia que jamás podríamos olvidar. El camino transcurría sin incidentes. Habíamos salido temprano para evitar el tráfico y disfrutar de la carretera rural, donde el otoño pintaba los árboles de tonos dorados y rojizos. Conversábamos sobre todo y sobre nada: anécdotas de la universidad, las últimas series que habíamos visto, las comidas que nos esperaban en la cena. Brenda era la más animada, Olivia más reservada, pero juntas el tiempo pasaba volando. Cuando llevábamos más de la mitad del camino recorrido, el paisaje se tornó monótono. La carretera se extendía como un hilo gris en medio de campos vacíos, con ocasionales grupos de árboles rompiendo la monotonía. El tráfico era escaso y el sonido del motor y el viento contra las ventanas se convirtió en un ruido de fondo que casi nos arrullaba, hasta que todo cambió. Un momento estábamos en la carretera, al siguiente la carretera ya no existía. Brenda pisó el freno con fuerza. Olivia y yo nos agarramos de los asientos mientras el auto patinaba ligeramente, pero no por asfalto, sino por hierba alta. ¿Qué demonios?, balbuceó Brenda con los nudillos blancos sobre el volante. A nuestro alrededor, el paisaje había cambiado por completo. Donde antes había una carretera, ahora solo había un campo abierto, alto pasto balanceándose con la brisa, y más adelante una línea de árboles que no recordábamos haber visto antes. Pero lo más aterrador no era la falta de carretera, era el rebaño de búfalos, un grupo de enormes, imponentes animales que parecían tan sorprendidos como nosotras de nuestra repentina aparición. Por un instante, nadie se movió, y luego, como si alguien hubiera activado un interruptor, la estampida comenzó. Los búfalos corrieron en todas direcciones, levantando una nube de polvo y pasto seco. Su peso hacía temblar la tierra bajo nosotras. Brenda apretó el volante con fuerza, su respiración acelerada. «¿Qué hago?», gritó. El sonido de los cascos golpeando el suelo era ensordecedor. Olivia y yo nos miramos sin saber qué responder. «Mantente donde estaba la carretera», le grité, aunque ni siquiera estaba segura de que todavía existiera.
Brenda, con una destreza inexplicable, mantuvo el auto en una línea imaginaria, esquivando las sombras borrosas de los búfalos que corrían junto a nosotras. No sé cuánto tiempo estuvimos atrapadas en aquella dimensión imposible. Segundos, minutos, una eternidad. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, terminó. La carretera apareció nuevamente bajo las ruedas del auto. Los búfalos desaparecieron. Brenda frenó de golpe. Nos quedamos en silencio. El sonido de nuestras respiraciones era lo único que llenaba el auto. Ninguna de nosotras habló, porque no había palabras para lo que acababa de pasar. El silencio duró apenas unos segundos antes de que un sonido agudo nos sacara de nuestro aturdimiento. Sirenas. Miramos por el espejo retrovisor. Un auto de policía se acercaba con las luces encendidas. No, 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 susurró Brenda, cerrando los ojos un instante. ¿Qué le vamos a decir?, preguntó Olivia, aún pálida. Brenda miró sus manos temblorosas sobre el volante. Respiró hondo. Déjamelo a mí. El oficial se acercó con paso firme, deteniéndose junto a la ventanilla. Brenda la bajó lentamente. Buenas tardes, señorita. Su tono era serio, pero no agresivo. ¿Alguna razón por la que casi se salta de la carretera? Nos miramos unas a otras. Por supuesto, decirle que habíamos sido transportadas a un campo lleno de búfalos de otra dimensión no era una opción. Lo siento, oficial, dijo Brenda con la voz más cansada que pudo. Ha sido un viaje largo y estoy agotada. El policía nos observó con atención, como si intentara ver más allá de lo que decíamos. Finalmente, asintió y se enderezó. Tengan cuidado, no quiero volver a verlas conduciendo de manera errática. Lo prometemos, dijo Brenda con una sonrisa forzada. El oficial nos dejó ir con una advertencia y nos quedamos en el auto en completo silencio por varios minutos. Cuando finalmente retomamos el camino, nadie hablaba. No hubo necesidad de preguntar si habíamos imaginado todo. Las tres sabíamos que había sucedido de verdad. Lo más inquietante fue que, en los años siguientes, regresamos muchas veces a esa misma carretera. Nunca volvimos a ver nada extraño. No había campos abiertos, no había búfalos. Pero la memoria de aquel día sigue grabada en nuestras mentes. A veces, en los momentos de mayor silencio, puedo escuchar el eco de los cascos golpeando la tierra y me pregunto, ¿a dónde fuimos realmente? Cuando conocí a los padres de mi esposa, me di cuenta de inmediato de que su padre y yo éramos dos personas completamente diferentes. Él era un hombre de pocas palabras, de esos que preferían la acción antes que la conversación. Tenía manos grandes y callosas por años de trabajo duro y una mirada que podía leerse como intimidante si no lo conocías bien. Yo, en cambio, era más hablador, más analítico. Al principio, la relación entre nosotros fue cordial, pero distante. No sabía si le agradaba o si solo me toleraba por amor a su hija. Pero un día, todo cambió. Una tarde, durante una visita a su casa, mi suegro me invitó a acompañarlo a la parrilla del patio trasero. Era su territorio sagrado. Allí preparaba la carne con una precisión casi ritual. «Ven, ayúdame con esto», me dijo sin mirarme mientras encendía las brasas. Tomé las pinzas y lo observé en silencio. Con paciencia me mostró cómo dar el punto exacto a un buen corte de carne, cómo el secreto estaba en no apresurarse, en dejar que el fuego hiciera su trabajo sin intervención innecesaria. A partir de ese momento, la comida se convirtió en nuestro puente. Cada visita terminaba con nosotros dos junto a la parrilla o en la cocina, compartiendo silencios cómodos y algún que otro comentario sobre la calidad de la carne o el tiempo de cocción. No hablábamos mucho de cosas personales, pero en esas comidas compartidas, en esos platos servidos con esmero, sentía su aprobación. Cuando falleció, su ausencia dejó un vacío enorme, pero lo que más me impactó fue que, en su testamento, me dejó su reloj Rolex. Ese detalle significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Era la prueba de que, aunque nunca lo dijera abiertamente, me había aceptado como parte de la familia. El día que nos mudamos, colocamos todas nuestras cosas en cajas y muebles desordenados. En medio de ese caos, tomé el reloj y con sumo cuidado lo guardé dentro de una caja de madera que coloqué en la repisa más alta de un gabinete. Sabía que mi suegra vendría de visita desde fuera de la ciudad y pensé que quizá le gustaría verlo. Tal vez le traería buenos recuerdos, pero cuando fui a buscarlo, había desaparecido. La caja entera, junto con el reloj, se había desvanecido sin dejar rastro.
Al principio pensé que tal vez lo había colocado en otro sitio. Revisé cada rincón del gabinete con las manos, pasando los dedos por la superficie a ciegas, esperando sentir el borde de la caja. Nada. Me subí a una silla, luego a la encimera, revisando desde lo alto, pero no estaba ahí. El pánico empezó a invadirme. No era solo un objeto de valor, era el último recuerdo tangible de mi suegro. Llamé a mi esposa mientras estaba en el trabajo y, con un tono más alterado del que pretendía, le pregunté si lo había movido. Juró y perjuró que no. ¿Estás seguro de que lo dejaste ahí?, me pregunto preocupada. Por supuesto, no hay manera de que haya desaparecido solo. Empecé a desarmar el apartamento. Abrí cajas, revisé cajones, moví muebles. Revisé incluso en lugares absurdos, como si esperara que el reloj hubiera decidido esconderse por sí solo. Pero nada. Después de casi una hora de búsqueda frenética, me senté en la sala, agotado y frustrado. No tenía sentido. Y entonces, mientras repetía en voz alta, no hay manera de que ese reloj simplemente haya crecido piernas y se haya ido. Volví al gabinete, y ahí estaba, en el mismo lugar exacto donde lo había dejado, la caja de madera, intacta, el reloj, dentro, brillante como siempre. Me quedé paralizado. No lo había pasado por alto, no lo había olvidado en otro sitio. Yo había mirado ese gabinete al menos 10 veces y la caja no estaba ahí, pero ahora sí. Cuando mi esposa llegó a casa, le conté lo que había pasado. Ella intentó encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Tal vez estabas tan estresado con la mudanza que simplemente no lo viste, dijo. Pero yo sabía lo que había visto, o mejor dicho, lo que no había visto. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien me había estado jugando una broma. No de manera malintencionada, sino como un guiño. Algo en mi interior me dijo que mi suegro nunca fue un hombre de muchas palabras, pero que si había una forma en la que podía hacerme saber que seguía por ahí, sería algo como esto. Un pequeño truco, un pequeño recordatorio, un susurro silencioso diciéndome que aún estaba observando. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.